estamos de regreso en esta mañana extra. Qué gusto que estén con nosotros, acompañándonos y sobre todo pues dando esa milla extra de este programa que ha sido para todos ustedes, bueno, pues puntero a lo largo de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana y un poquito más. En esta oportunidad, bueno, pues recibimos ya en la casa. En la semana lo recibimos vía Zoom. Ahora lo tenemos aquí al magistrado Hirohito Reyes, a propósito también de una fecha importante para nosotras las mujeres, ese primer voto femenino, al cual le damos también los muy buenos días. Magistrado, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo un placer. Un gusto, un gusto. Estar aquí de nuevo, como un hombre dicen. que ha abrazado las altas cortes y que lo ha hecho con toda honra, con total impronta. Uno hace lo que uno puede. Sí, pero haciendo lo que se puede, se hace bien. Porque hay gente que haciendo lo que se puede, no lo hace tan bien. Sí, eso es así. Sí. Magistrado, estamos a ley de nada, mañana domingo y ya el lunes 16 de mayo, una fecha importante de 1942, cuando se le da la oportunidad a la mujer de ese voto, unas 100,000 mujeres para aquella época que tuvieron la oportunidad del sufragio. Cuéntenos de esa fecha para acá, brevemente, condensen un poco la historia. Sí, es importante resaltar en cuanto a lo cualitativo la importancia de ese evento. Hey. Pues siempre en la población dominicana la mayor parte de la población es mujeres, ¿me entiendes? Más del 50%. Entonces, tomar en cuenta que previo a eso estaba excluida previo a ese año 42, los derechos fundamentales de las mujeres estaban muy disminuidos, porque el derecho al voto y los derechos que se derivaron de eso, como el derecho a la sociedad de matrimonio común, allá de disponer de sus bienes, ya no necesitar la autorización de su esposo para ejercer las profesiones del lugar, fue fundamental que eso tuvo su origen en esa Constitución de 1942. Aunque el voto a la mujer fue previo por el decreto 858 de 1933. Pero ya el 16 de mayo de 1942 es por primera vez que las mujeres acceden al voto en una elección presidencial. El significado de la fecha y la importancia es que ya la mujer se queda incluida y participa de manera directa en todo lo que es el desarrollo de la vida política e institucional, el derecho de elegir y el derecho también de ser elegida. Y si fijamos cuál ha sido el tránsito desde la fecha hasta hoy, en esa parte de los derechos fundamentales de la mujer y esa primera generación de derechos, la participación en la vida política ha sido preponderante. Siempre, como en todo tipo de aplicación de derechos, hay cosas que mejorar y es una constante. Por eso se dice que aunque las utopías se persigan y se entiendan que no se alcanza, el solo hecho de transitar el camino hacia ella hace que ya se vayan logrando metas. Y si vemos, por ejemplo, la sociedad dominicana en los últimos tiempos ha tenido una evolución en términos sociológicos fundamentales y la participación de la mujer, tanto en lo que ha sido la vida familiar, la vida institucional, ha tenido un cambio cualitativo. Nos topamos que si usted va a la universidad, más del 60% son mujeres. Lo veo diario, Si usted va al campo laboral, a las zonas francas, a esa economía de servicio, también mujeres. Si nos vamos al campo de los empleados del Estado, fundamentalmente en las mismas oficinas administrativas judiciales, ronda por el 90-80%. ¿Por qué si su presencia es mayor, su importancia ante la escogencia de importantes estamentos de la sociedad no se equipara de igual manera? Lo que pasa es que ahí viene todavía por el asunto de que la mujer tiene grandes niveles de formación intelectual, pero entonces esa misma sinergia no se ha dado en lo que es el desarrollo político per se, claro, institucional, ahí vamos. De participación activa. Fíjate que tenemos en la política muchas mujeres que participan de manera muy activa. Sin dudas, pero el costo, vamos a suponer, de una mujer en inmiscuirse en la vida política, tanto aquí tomando en cuenta que la mujer es la que toma las decisiones en la vida familiar, es un poquito cuesta arriba, ¿me entiendes? Como yo le decía a las juezas que trabajaban conmigo, no para establecer ninguna discriminación. Cuando ustedes llegan a la casa, tienen que empezar, qué tarea, qué todo lo otro. A seguir trabajando. Y entonces, no es que uno eso no lo haga, y uno sabe lo que demanda ese tipo de situación.
Entonces también va en la misma mecánica de cómo se desenvuelve la política. Porque tú te pones a ver, la política tiene una parte grande de activismo. Y entonces en ese activismo es en donde casi siempre la gente va acumulando mérito para ocupar posiciones. Entonces, ese es el asunto. Pero no obstante a ello, es decir, al establecerse esa política de discriminación positiva y el establecimiento de cuotas, que la gente quiere criticarlo, pero ha sido la forma quizás más justa de compensar todos esos años de marginalidad, de marginización que hubo de la mujer en la participación de la vida social. Sí, pero es que yo siento que la mujer no está para el tema de la cuota. O sea, yo creo que la participación política, como bien dice magistrado, pues está ahí, sus capacidades están allí, y a pesar de esa gran labor que luego tiene que hacer en la casa, también la mujer ha tenido la capacidad quizás mayor que el hombre de poder estar al frente de una empresa, al frente del hogar y seguir siendo mujer. Claro. En ese aspecto también volvemos al voto. Estuve buscando información 2019, que es los datos más certeros luego de todo lo que también ha pasado con el tema de la pandemia, y decían las estadísticas que el 52% son mujeres las que votan, o sea que nosotras decidimos a quién colocamos en estamentos públicos en este país, en la República Dominicana, o sea que nuestra voz sí importa, sobre todo nuestra voz y nuestro voto. Claro, es que eso es fundamental. Y, por ejemplo, nada más uno tiene que observar unos eventos que se dieron aquí en febrero del año 2020. Y usted iba a esa plaza y observaba, nada más como dicen, al ojo por ciento, una gran parte de esa población joven eran mujeres que estaban participando, lo que implica ya de su empoderamiento. Y también un ejemplo uno lo observa en la cátedra universitaria, muchas jóvenes que ya están conscientes. Y en los niños. Yo tengo una niña chiquita que cuando el varoncito chiquito le da dice a la niña no se le puede dar. Eso está prohibido por ley. Qué bueno, qué Una de 8 años le dice a otro de 9. Buena postura, entonces, debe mantenerla. Eso es evidencia que se está trabajando ya desde las escuelas, desde el orden familiar, y es ahí hacia donde se debe tender. Y esa tendencia de ese 52% va en aumento por dos cosas. También por cuestiones de organización. A veces la mujer es más organizada que el hombre en cuanto a su documentación, en cuanto a todo lo que necesita para poder accesar a las distintas cosas, y eso conlleva que tiene esa mayor participación. Porque a veces usted ve una gente en una caravana y no tiene una cédula, ¿me entiende? Y eso pasa. Y contraproducente y paradójico a la vez, ¿no? Sí. ¿Qué usted entiende que representa entonces, ya para ir concluyendo pues esta interesantísima entrevista, coloquio, la participación de la mujer, amén de estos ya 80 años que se ha transitado y que ha habido si se quiere, un camino muy bien trillado por parte de ustedes, ¿no? Y que tal cual como lo presenta Wendy, más que una cuota, un otorgamiento, es un reconocer la labor indispensable de las mujeres en las diversas áreas de la sociedad. Sí, porque acuérdense que lo de la cuota comienza y se establece en una época en que eso, plantearlo, era una osadía. No, una utopía. Exactamente, una cosa, un atrevimiento. Un atrevimiento. Entonces, tomar en cuenta que también la concesión de estos derechos a la mujer, fundamentalmente en la República Dominicana, en la era de Trujillo, no fue un asunto al azar. Eran todo ya una corriente que venía internacional, y el régimen de aquella época no quería permanecer al margen. Y por eso le otorga el voto a la mujer en el año 42, quizá previo a grandes capitales europeas, a grandes países europeos. Entonces, ciertamente el rol de la mujer, como dice el poema que Joan Manuel Serrat musicaliza de Antonio Machado, se ha hecho camino al andar. Al andarse ese camino. Y al volver la vista atrás, se ven las sendas que nunca se ha de volver a pisar. Ufa. Oye, no hay camino, sino estelas en la mar. No hay, ¿me entiendes? Hace algún tiempo en este lugar. Bueno, y por ahí seguimos. Muy bien. Magistrado, ¿está preparada República Dominicana? A propósito del voto de la mujer, no quiero despedirlo sin antes hacerle la pregunta, y se la hago a usted. Juéguesela, magistrado. Me la voy a jugar, porque obviamente como mujer no sería justo pues hablar en esos términos, pero está la República Dominicana lista para recibir a más mujeres en los estamentos públicos. Está lista República Dominicana para recibir ya tenemos vicepresidenta, a presidentas de cámaras de diputados, del Senado, del país. ¿Está listo República Dominicana para eso? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y te voy a hablar de mi área. ¿Cuáles han sido las quejas de la intervención y de la participación
de las mujeres juezas en el país. Al contrario, todo Ninguna. ha sido un reconocimiento. Y la única dominicana que ha accesado a una Corte Penal Internacional es una mujer, la magistrada Guerrera Carbucia. La misma Procuradora General de la República es una mujer con muchísimos méritos en el orden judicial, toda una estrella. Entonces, y sus méritos, no creo que haya hombre que le haga sombra. Entonces ya, como dicen, para muestra un botón, la sociedad dominicana Definitivo. hace tiempo está preparada no solamente en las altas cortes, hasta en la más alta posición del Estado. Porque, y un dato, por ejemplo, en las Naciones Unidas, la primera embajadora que tuvimos fue una mujer, doña Minerva Bernardino, Sí, Bernardino. que insertó al país en todo ese andamiaje de la reconstrucción de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y todo eso. Es decir, que ya su participación viene de antaño. Y ya lo que más decir que sería una sorpresa es, como dicen, lo que estamos esperando es el cumplimiento de algo que se tiene que dar a fortiori. Eso es. Porque, te digo, ¿cuáles casos no ven mujer involucrada en el manejo de la administración pública o la administración privada? Son excepcionales en algunas cosas que puede ser reprochable. Al contrario, todo es hacia ese punto. Bueno, pues de esa manera vamos a celebrar desde ya estos 80 años del voto femenino, del voto de la mujer en la República Dominicana y esa historia que hemos recorrido a lo largo de esos 80 años, desde ese primero 16 de mayo de 1942. Ciertamente vamos pues a agradecer al magistrado, el ex juez de la Suprema Corte de Justicia, abogado penalista, un amigo de esta casa y un hombre pues muy versado en estos temas que nos encuentran y que siempre pues muy gustoso pues nos comparte sus pareceres, sus ideas y sus importantes alocuciones al respecto, ¿no? Así que Juan Hirohito Reyes, un gusto, como siempre. Un placer a ustedes, gracias por la invitación y siempre a su orden. Siempre, yo sé que sí, yo sé que sí. Bueno, Wendy, vamos al Zoológico Nacional, allí está nada más y nada menos que Denise Larrauri. Denise, cuéntanos muchas cosas hermosas en medio de esta flora y fauna acá en Santo Domingo. Gracias, Alex. Las aves son animales importantes para los ecosistemas que han logrado adaptarse a diferentes zonas horarias incluso. Ayudan a la dispersión de las semillas, así como también ayudan en la cadena trófica para mantenerla en balance. Y en este Día Mundial de las Aves Migratorias, cuya campaña es con la concienciación de cómo la luminosidad afecta a las aves, nosotros tenemos un BTR que queremos compartir con todos ustedes. Así que adelante. El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra cada año en mayo y en octubre, coincidiendo con las dos grandes migraciones de aves en el mundo. Una, el segundo sábado de mayo, y la otra el segundo sábado de octubre. Muchas especies de aves en todo el mundo corren el riesgo de extinguirse. Podemos ver con preocupación cómo un gran número de ellas desaparecen anualmente, lo cual representa un grave peligro para el equilibrio ecológico del planeta Tierra. En este sentido, resulta esencial el cuidado, protección y preservación de todas estas especies si los seres humanos desean continuar disfrutando de la vida tal cual y la conocemos hasta ahora. Debido a la estrecha relación existente entre estas dos celebraciones, en el 2018, la Organización de las Naciones Unidas decidió celebrarlas de forma conjunta por medio de una única campaña anual. El lema de la campaña para este 2022 se centra en la contaminación lumínica. El eslogan es Noches oscuras, migraciones seguras. La luz artificial está aumentando a nivel mundial, al menos un 2% cada año, y esto afecta significativamente a las aves migratorias, ya que provoca desorientación cuando vuelan de noche. Sus relojes internos se desconfiguran, chocan con edificios y otros problemas relacionados. Las migraciones de larga distancia se ven afectadas. Se pueden tomar medidas al respecto, como atenuar las luces de los edificios al menos durante los picos más altos de las migraciones en mayo y octubre. En este día tan especial, se anima a toda la población mundial a difundir una campaña de apoyo. Tú también puedes hacer la diferencia.
transmitiendo algún mensaje o información valiosa sobre este interesante tema. Precisamente para conectar con este Día Internacional de las Aves Migratorias y en medio de un canto maravilloso aquí que nos rodea precisamente en este Parque Zoológico Nacional, tenemos la oportunidad de conversar con Luis Freites, que es entrenador de animales aquí en el parque, con quien vamos precisamente a dialogar sobre la importancia de este día, las aves migratorias en el país y un poco adentrarnos en ese mundo tan maravilloso y en ese espectáculo de naturaleza de aves que, bueno, viajan a distintas partes del mundo. Muy bienvenida al programa de esta mañana. ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy bien. Gracias por recibirnos en este sábado que desde aquí se vive como rico. Yo me imagino que usted se siente pleno cada día, ¿eh? Bueno, esto es una dieta Aquí no falta emocional nada. grandísima que tengo. Sí, Qué lindo. De verdad que conectar con la naturaleza nos llena tanto el alma. Y qué linda oportunidad a la vez, Luis, de con nosotros comprender la importancia de estas fechas que de repente pasan desapercibidas para aquellos que no están en esa labor propia, ¿no? de involucrarse con los animales día a día y la oportunidad de conversar con ustedes justamente para ello, para que toda esta audiencia, los televidentes de esta mañana y nosotros también podamos adentrarnos y conocer un poco más de las aves migratorias. Cuéntanos de ella, de su importancia y de esta fecha. Ok. Sí, este sábado 14 estamos celebrando el Día Mundial de las Aves Migratorias. Se trata de hacer un alto en el camino para darnos cuenta de lo importante que son estos animales, de la labor que hacen cuando migran. O sea, migran quiere decir que pasan un tiempo fuera de su territorio habitual, sea para reproducirse o para buscar mejores condiciones climatológicas donde pueden desarrollar sus actividades normales. Por ejemplo, recibimos año tras año la llegada de miles de cigüitas migratorias desde Estados Unidos. Vienen en la temporada de invierno, o sea que salen antes de que llegue el invierno. En el principio de agosto recibimos ya la llegada de ellas y se van en mayo, ya cuando han cambiado de pluma, ya están en labores de cortejo, están preparando sus cantos para apareamiento y todo eso. Estos animales recibimos una gran ayuda de ellos porque controlan las plagas, de manera que cuando llegan bastante ávidas de alimento porque han hecho una migración, han hecho un vuelo larguísimo, entonces llegan y vienen Sí, yo he comiendo escuchado. miles de insectitos, de Wow. larvas y eso. He escuchado que hay vuelos que duran hasta 11 días ininterrumpidos de Sí. las aves, ¿no? Sí, tenemos ejemplos icónicos, vamos a decir, por ejemplo, el charrán ártico que viaja de polo a polo, de polo norte a polo sur y luego va de polo sur de nuevo al polo norte. También tenemos el ejemplo de los chorlos que van desde Canadá hasta Argentina, por ejemplo. Cuando llega el invierno en Canadá, Wow. tenemos gansos que van desde Canadá hasta Nuevo México, que vuelan a alturas increíbles de 30.000, 32.000 pies, por donde van las rutas de los aviones comerciales. Y los flamencos aquí Los en el lago flamencos del Enriquillo, por Caribe ejemplo. también tienen migraciones y van de isla en isla regularmente. También tenemos la paloma coronita que va de isla en isla. Bueno, pues vienen desde México y van por el arco de las Antillas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana. Wow, Y así. estos viajes se dan usualmente es en la noche, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es esa dinámica del viaje de las aves noche, migratorias? Regularmente de noche, pero ellos van de isla en isla porque así tienen un acopio de comida. Cuando llegan a un punto hacen una parada Una parada técnica, estratégica, como ¿no? decir, sí. Y ahí entonces se acopian alimentos para renovar energía, toman agua y de ahí vuelven y emprenden el vuelo a alta velocidad, vamos a decir. Claro, Pero 2 días. ininterrumpido, esa migración puede durar entre 7 días y 20 días, como en el caso de los charranes. Wow. Es impresionante, o sea, uno se pone a observar la naturaleza y ver cómo suceden estas cosas y la verdad que son pocos los que podemos quedarnos los que pueden, porque yo de verdad me asombro
Son pocas las personas que no se asombran ante tales eventos de la naturaleza tan magníficos. Estos, digamos, estos viajes, ¿cómo es que se da, digamos, que una ave de repente sienta ese reloj biológico de debo salir de este país o debo moverme de este ecosistema, de este hábitat? Sí. Hay cosas realmente impresionantes con las migratorias porque hay un punto que es como la sincronía para empezar las migraciones. Debo emprender no se vuelo. sabe exactamente qué es lo que hace, lo que funciona como gatillo, ¿verdad? Para hacer que esa respuesta empiece. Sin embargo, hay unos detalles, por ejemplo, de la fidelidad a los territorios. Una ave migratoria, por ejemplo, en el caso de las que nosotros recibimos, de las cigüitas migratorias, Sí. tiene fidelidad con un territorio. ¿Qué quiere decir? Que cuando migra, viene a una parte específica de la isla y el año que sigue regresa a la misma zona. Se han hecho estudios donde los animales que están anillados pues, se pueden reconocer y se ven los animales que repiten el mismo árbol en la misma zona. A propósito, en nuestro país tenemos amplios parques y zonas que son obviamente reservadas y hemos leído de que de hecho República Dominicana es un gran refugio para estas aves migratorias, que estamos muy bien tenemos una buena posición en ese sentido. Sí. Hay lugares que son, vamos a decir, preferidos, como son las reservas ecológicas, que por eso se mantienen, ¿verdad?, en buenas condiciones. Aves que van, por ejemplo, donde hay al lago Enriquillo, Laguna de Oviedo, los humedales de Montecristi, ya esos son aves que son limíferas, vamos a decir, que se alimentan del limo, como son los chorlos, para el informe. Eso es una de las clasificaciones que ponen los biólogos para reconocer las aves, para ubicarlas. Pero lo importante, realmente importante de estos animales es que tienen muchísimas labores que nosotros desconocemos, o sea, que no hacemos públicas. Por ejemplo, como es el caso de la polinización, ayudan muchísimo en la polinización, controlan las plagas, claro. Y también riegan las semillas, aves que dispersan las semillas, se comen una semilla en un sitio y la llevan a otro lugar y ahí dejan caer la semilla, entonces allí eso mantiene los bosques verdes y es una labor de reforestación automática y gratuita que recibimos de estos animales. Una maravilla de la naturaleza, sí. un verdadero espectáculo. Claro. Aprovecho y le pregunto, porque igual no damos la espalda a una realidad muy latente aquí en República Dominicana, pero en todo el mundo en definitiva, y es por un lado el cambio climático, pero por el otro lado también tenemos un problema de basura, por ejemplo. Sí. De contaminación, de plástico, y eso sin duda afecta a toda la fauna, pero digamos a las aves hemos escuchado cómo el tema del plástico, por ejemplo, les afecta de manera directa. Coméntenos un poquito para hacer, digamos, esa conciencia colectiva a la que nos convocan fechas como esta. Son muchas las cosas que interfieren en el desarrollo en el desarrollo normal de la actividad de las aves, por ejemplo, el uso de los pesticidas químicos, de los abonos, el cambio del uso de la tierra, donde hay un bosque, de repente ya no hay un bosque, sino que se sembró un aguacatal, por ejemplo, un cultivo, o donde había un bosque y se hizo un campo de golf, o un hotel, ¿verdad? Un complejo hotelero. El turismo tiene que desarrollarse, el desarrollo es obviamente que es necesario. Pero tiene que ser sostenible, pero tiene ¿verdad? que ser sostenible, tenemos que respetar un poquito las condiciones de estos animales que vienen. Y como les decía, que hay un apego, hay una fidelidad al territorio. Entonces cuando llegan y encuentran que donde había un árbol de lo que ellos se alimentaban, ahora encuentran un concreto o un edificio con cristalería, ¿verdad? Como es la modernidad de ahora, que tenemos edificios que son torres de cristal solamente. Entonces cuando van migrando encuentran ese muro de cristal por delante. Entonces ahí impactan muchos de ellos y pierden los accidentes, ¿no? Sí, hay accidentes. Don Luis, esta fecha en particular, ya para concluir y seguir este recorrido, ¿no? por el zoológico, esta fecha tiene además como un lema. Este año, cada año siempre digamos que se da una mirada a alguna problemática, un enfoque, ¿no?, particular, y veíamos que en el de este año es un poco como la contaminación lumínica. Y como convocando, digamos, a todo el mundo a repensar eso que también interfiere para las aves. Sí, la contaminación lumínica es uno de los mayores problemas, porque cuando las aves están llegando a territorio ya, ¿verdad?, habitado, encuentran
ciudades con cantidades, bueno, no es el caso nuestro porque no tenemos Sí. esa gran cantidad de luces, pero sí donde hay ciudades grandes, donde hay, por ejemplo, complejos hoteleros, que ahí sí está la iluminación, ellos llegan y eso le da un impacto porque es un asunto que lo hace como perder el control del vuelo. Ujú. Regularmente vuelan de noche, como decimos al principio, y entonces eso hace que estos animales tengan impacto con estructuras. También están, por ejemplo, los molinos de viento, que son generadores eólicos, y eso también genera muchísimos accidentes en las migraciones, si quedan en la ruta de las migraciones, como son objetos que se van moviendo. Ellas no tienen la precisión de volar a través de las aspas y chocan, impactan con las aspas, y así hay muchísimos animales que se pierden. Excelente, bueno, pues así iniciamos este contacto con una fecha tan importante esta que nos encuentra hoy, el Día Internacional de las Aves Migratorias. Gracias por acompañarnos en este primer momento para nosotros comprender de qué trata el día y unirnos a la conciencia y esa sensibilidad que debe aflorar en cada ser humano con su naturaleza, con este hermoso mundo que nos regala nuestro Dios. Vamos nosotros a continuar aquí en el zoológico. Entre tanto, conectamos allá de nuevo a los estudios en la redacción para que nuestra queridísima Esther López nos brinde información y nosotros más adelante volveremos con ustedes. Adelante, Esther. Oh, Yaris, muchas gracias. Yo feliz, encantada de ver a las 8:55 de la mañana en esa mañana extra ese hermoso reportaje sobre las aves migratorias y lo que contamos ahí en el Zoológico Nacional. Visite su zoológico, hermosos animales y bien cuidados que tienen ahí y están para servirles. Así que vaya y disfrute de todos esos animales que están ahí para que usted pase un día encantador y que, por supuesto, nos sumemos a cuidar a nuestra fauna y nuestra flora. Vamos a pausa. Cuando retornemos vamos a tener más informaciones aquí desde la redacción de 4RD Noticias en esta mañana extra. Quédese con nosotros.